Lo que hoy conocemos como Guanajuato anteriormente era un territorio de frontera, una zona de transición e intercambio social, cultural, económico y político. Representaba la frontera entre dos ambientes naturales y culturales diferentes, Mesoamérica y Aridoamérica. Es posible que las condiciones naturales, clima árido y tierra menos fértil, hayan influido para que en esta región la agricultura no fuera tan productiva y tan avanzada como en Mesoamérica, lo que no quiere decir que se desconocieran las técnicas agrícolas. La población que ocupaba este territorio a la llegada de los españoles se nombró como chichimeca. El término teochichimeca o chichimeca englobaba a aquellos indios no sedentarios, que se ocupaban de la caza y que eran diestros en el arte de la guerra. Hoy en día en el estado de Guanajuato la población indígena es menor con respecto a otros estados, aunque está compuesta por gran diversidad de culturas a partir de la historia de exterminio étnico vivida en la época de la conquista del siglo XIV. Es común creer que ya no existen indígenas en este estado. Sin embargo, aún se registra población indígena chichimeca Jonás y otomí en los municipios del noroeste, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Tierra Blanca y Sichu. Y hace unos pocos meses se han sumado comunidades que se reconocen como indígenas en los municipios de Victoria, Dolores Hidalgo, como Fort, Salvatierra, Acámbaro y Pénjamo. Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Guanajuato son otomí, número de hablantes 3239, chichimeca Jonás, número de hablantes 2142, náhuatl, número de hablantes 1264, mazahua 818. A nivel nacional, el 83% de la población es católica. Bailes y danzas. Entre los bailes y danzas tradicionales que tiene Guanajuato están sones de Celaya, danza de los panaderos, el baile del torito, sones y jarabes interpretados por bandas de aliento, conjuntos de violín y guitarra y tambora en la Sierra Gorda, el Bajío, los valles abejaños y los altos corridos en todo el estado. Danza de concheros, matachines, chichimecas, moros y cristianos. Danza del plumero, rayados, la sonaja y azteca de la Sierra Gorda, el Gorda, el Bajío, los valles abejaños y los altos. Charrería. Hace más de 60 años que en León, Guanajuato, se practica la charrería. Los Paraísos es el lienzo charro más importante de León. Cada año que llegan sus maravillosas fiestas no puede faltar la tradicional charrería. Palenques y pelea de gallos. Cada año en la Feria de León, Guanajuato, realizan palenques en los que se presentan una variedad de artistas como Yuri, Pedro Fernández, Edith Márquez, Pancho Barraza, entre otros. En Celaya y Pueblo Nuevo, municipios de Guanajuato, es donde en ciertas fechas se realizan peleas de gallo como diversión y apuesta. Tesoros musicales. La ciudad tiene la marcha triunfal leonesa del maestro José María González Cruz, director de la Banda Municipal de León, y la canción popular Caminos de Guanajuato del compositor José Alfredo Jiménez, que se interpreta popularmente a manera de himno. Los lunes, martes y miércoles, Secretaría de Turismo de Guanajuato organiza las callejoneadas gratuitas. Esta consiste por lo regular reunirse a las 8:45 por el Mercado Hidalgo y jueves, viernes y sábado en el Mercado Hidalgo empiezan a las 8:45 y finalmente a las 10:15 a 10:30 tiene un costo de 90 pesos. Clima. Geográficamente se distinguen tres zonas climáticas bien definidas en el estado. El clima semiseco corresponde en general a la zona del altiplano, el templado a las partes medias y altas de las serranías, y el semicálido predomina en toda la zona del Bajío. Escudo. Se apoya sobre una repisa que representa ser de mármol de colores con adornos de oro. Tiene en la base una concha sujetada por dos ramas de laurel que están unidas por una cinta azul. La concha que enlaza el escudo simboliza la estabilidad del hogar
ensanchando sus fronteras. El fondo con un campo de oro significa la nobleza, magnanimidad y pureza de sentimientos, y a la vez la riqueza de los metales preciosos que se encuentran en la entidad. El remate es símbolo de grandeza. Los laureles son el símbolo de la victoria y los acentos de la fidelidad. En el centro lleva la imagen de la Santa Fe de la Granada, que simboliza el triunfo de los reyes católicos sobre los musulmanes. En el estado de Guanajuato también se hablan lenguas nativas, y las tres principales son el otomí, el chichimeco, el jonás y el náhuatl. En una encuesta intercensal del 2015, la información más reciente del estado de Guanajuato es que residen 12.600 hablantes de lengua indígena. Si se suman cerca de 17.000 personas que no hablan lengua indígena, pero viven y guardan relación y parentesco con alguno de ellos, cónyuge o ancestro hablante, la población considera como indígena en Guanajuato podría alcanzar cerca de 30.000 personas en este estado. En el estado de Guanajuato existen varios pueblos indígenas. 4.224% de la población son chichimecos, 377 chinantecos, 25 son chool, 466 son huastecos, 18 son huaves, 580 son huicholes, 831 son mayas, 12 son mayos, 3.021 son mazahuas, 335 son mazatecos, 10.047 son mixes, 666 son mixtecos. Día de la Cuerva, el 31 de julio se celebra, es la fiesta de honor a San Ignacio de Loyola, se lleva a cabo una verbena en las faldas del Cerro de los Picachos. Día de toma de la Albúndiga de Granadita, se celebra el 28 de septiembre, es un desfile cívico-militar para conmemorar esta fecha y la heroica hazaña del Pípila, quien incendió la puerta de dicho edificio en contra del ejército español. El origen de la ciudad se remonta a las constantes inundaciones que sufría por las creencias de los ríos de Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y todo el que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada, debido a la riqueza de minerales de esta tierra. Y bueno, vamos con la Semana Santa. El Viernes de Dolores, que es antes de la Semana Santa, se levantan altares en honor a la Virgen de Dolores con ofrendas en las casas y en las minas. Por ser la patrona de los mineros en el Jardín de la Unión, se realiza el tradicional Paseo de las Flores. La fiesta de San Juan y la Presa de Olla se celebra el 24 de junio, que es un encuentro artístico y cultural. Se lleva a cabo una verbena popular en la presa. El primer lunes de julio se abren las compuertas para limpiar el río de la ciudad. Ciudad de Guanajuato. Su nombre deriva de Cuauhnaxuatl, que en purépecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros. Debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo la convirtió en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y trayectoria histórica, fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad actualmente, que es la principal centro turístico del estado, además de ser una de las principales joyas coloniales de México. Bueno, las fiestas. El turista puede asistir a eventos internacionales de gran calidad como festivales internacionales de órgano de cine corto del Coloquio Internacional Cervantino y continuamente de importantes congresos internacionales. En el Festival Internacional se realizan encuentros y veladas culturales en distintos escenarios con la participación de artistas de diferentes nacionalidades en disciplinas como artes escénicas y musicales, artes plásticas, cine, literatura, encuentros académicos, entre otras actividades. No obstante, con eso, para conocer con detalle el programa, su edición se realiza de octubre a noviembre.
La ciudad de Guanajuato es la capital de la entidad y en ella pueden recorrer los callejones, las plazas y los túneles de esta ciudad. Además de eso, existen varios centros culturales, como el Teatro Principal, que hoy en día se halla en pleno uso bajo la administración de la Universidad de Guanajuato. Esta ha sido parte de espectáculos culturales, entre ellos el Festival Internacional Cervantino. El Callejón del Beso, que es muy reconocido, este callejón cuya estrechez acentuada a la altura de dos balcones que casi se tocan, dio origen a la leyenda de amores desafortunados y trágicos entre don Carlos y doña Ana, que necesitaban clandestinamente en esos balcones. Ana murió en brazos de su padre cuando descubrió el legendario Callejón del Beso. Dice la leyenda que las parejas se besan en el tercer escalón, tienen garantizados 7 años de felicidad. Bueno, yo les voy a hablar sobre un pueblo indígena de Guanajuato que son los chichimecayonas. Los chichimecayonas son una etnia indígena que viven en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. En Guanajuato, esta etnia mora en la comunidad de La Misión, municipio de San Luis de la Paz. Se denominan a sí mismos USA. En el Censo General del año 2000, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, había una población de 2.641 indígenas que hablaban el idioma yonas. De estos, 1.433 habitantes vivían en Guanajuato y 1.208 hablantes en San Luis Potosí. Su lengua pertenece a la sobrama pamiana del grupo otopamiana, rama de la familia otomaniana. La lengua vigente más cercana al yonas es el pame. Su historia. Antes de la llegada de los españoles, los chichimecas yonas rodeaban más al este, pero con el tiempo se fueron moviendo al oeste, hasta llegar a la Sierra Gorda del noreste de Guanajuato. Después de la conquista española, del Imperio Azteca y de la colonización española de América, lucharon contra los españoles y contra los indios cristianizados de la guerra chichimeca, junto a los pames, otomís y pueblos chichimecas en la provincia de Sonora y Sinaloa, de las provincias internas. Sin embargo, viendo su superioridad, se refugiaron en lo profundo de la sierra, logrando así su Los chichimecas yonas son misterio, son historia, son leyenda, son sabiduría, son inteligencia, son raíces ancestrales, son palabra, oído y canto, son costumbres y tradición, son presente, pasado y futuro. Ellos son Esar, personas que viven y se niegan a morir. El pueblo USA habita en la localidad conocida como Misión de Chichimecas. Como se autodenominan, son descendientes de los antiguos habitantes de la Gran Chichimeca. Asimismo, son el último reducto de esa milenaria cultura. Si se piensa en que el territorio que habita el pueblo indígena es patrimonio cultural y medio físico en el que se desarrolla a lo largo del tiempo y en que la cosmovisión, la geografía, el sentido de identidad y los hechos cotidianos y sagrados se nombran, se crean y se recrean a través de la lengua, se estará evocando dos aspectos centrales. La lengua y el territorio son los dos ejes por los que transcurre el acercamiento de las tradiciones de los chichimecas yonas a su medida tradicional, a su organización socioeconómica y a los cambios y adaptaciones que sus habitantes han ido haciendo en el transcurso del tiempo. El libro resalta la historia chichimeca a partir del perfil cultural de los antiguos chichimecas y de su trayectoria como indomables guerreros en el problema de colonización, pacificación de la Gran Chichimeca, que los gobiernos virreinales sostuvieron durante más de 200 años. También hace referencia a la situación actual de riesgo de extinción del idioma USA. Además se informa acerca del número actual de habitantes y acerca del proyecto de fortalecimiento y rescate de la lengua que se lleva a cabo en la cultura de los chichimecas yonas.
El hombre es el que se acostumbra y se dedicará a la caza, guerra, agricultura y artesanías. La mujer es la que se ocupa de la recolección de frutos y semillas, así como del acarreo del agua en nopales, huecos y guajes. Su vestimenta de los chichimecas yonas. La mayoría de los chichimecas andaban casi desnudos, solo se cubrían el cuerpo con un manto o taparrabos hechos de pieles de ardillas, gatos montés, tigres o pumas. Algunos se cubrían con pieles de venado o de coyote y llevaban sandalias de cuero u hojas de palma. Su alimentación se basaba en que algunos cultivaban maíz y algunos tipos de calabaza, pero habitualmente dependían de tunas, mezquites de bellotas, semillas y raíces, así como de la caza y la pesca. Dentro del estado de Guanajuato se encuentra un pueblo indígena llamado Tierra Blanca. Tierra Blanca se encuentra localizada en el noreste de Guanajuato. Su clima es semicálido. Sus antecedentes del pueblo de Tierra Blanca son la cultura chichimeca y otomí. En el municipio de Tierra Blanca se llevan a cabo varias fiestas en el transcurso del año. En enero, en la fecha del 23 y el 24, tienden a celebrar a la Virgen de Guadalupe, que es una festividad indígena otomí. El 15 de abril hacen un recorrido místico tradicional de la Santa Cruz. En el pueblo de Tierra Blanca tienden a tener tres festividades importantes. La primera es la fiesta de San Martín. La segunda es la fiesta de Santo Tomás Apóstol y la tercera es la fiesta de San Ildefonso. Yo hablaré sobre el pueblo indígena otomí. El otomí es un pueblo indígena de México que habita un territorio discontinuo en el centro de México. Está emparejado lingüísticamente con el resto de los pueblos de habla otomangüeana, cuyos antepasados han ocupado el eje novocalcino desde varios milenios antes de la era cristiana. Actualmente, los otomís habitan un territorio fragmentado que va del norte de Guanajuato al oriente de Michoacán y al sureste de Tlaxcala. También hablaré sobre las costumbres y tradiciones del pueblo indígena otomí. Persisten ciertas costumbres que hablan del espíritu tradicional de la población. Son prácticas que afloran en momentos cruciales de la vida, en los usos cotidianos o en los festejos. Entre los grupos otomís se conservan con gran fuerza las costumbres relacionadas con el moste, ayuda durante la época de cosecha, algún festejo familiar o un velorio, el trueque y la celebración del Día de Muertos. Día de Muertos se celebra con la preparación de un altar con ofrendas para esperar la visita de las almas de los difuntos. La ofrenda para los muertos chiquitos incluye chocolate, leche, pan, frutas y dulces, entre otras cosas. En cambio, para los difuntos adultos se preparan los alimentos que más preferían en vida, botellas de licor, pulque y cigarros. La ofrenda se adorna con un sahumero, calaveras de azúcar, borreguitos, alfañique, velas y flores de cempasúchil. Las fiestas del pueblo indígena otomí. Las principales fiestas están relacionadas con el Candelario litúrgico y las conmemoraciones cívicas como el 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, que en general incluyen vistosos desfiles. Las festividades de mayor tradición permanecen al culto católico. Las fiestas más importantes se celebran el 25 de junio en honor al Señor Santiago. Casi todas las comunidades del municipio celebran su fiesta titular en medio de prácticas religiosas y prófanas que incluyen música, flores, incienso, danza, ofrendas, velas, portadas florales para los templos, cohetes, globos aerostáticos, fuegos artificiales, procesiones, juegos mecánicos, comercio ambulante y baile de feria. Por último, la música del pueblo indígena otomí. Existen algunas piezas musicales de tradición otomí con riesgo de desaparecer, a saber, Chimareco, Nakimatosho, Nujú y Rosa María. Chicasti. En otros tiempos, durante los casamientos se bailaba el chimareco.
al fin de las fiestas para despedir a los compadres. Sichu es uno de los 46 municipios del estado de Guanajuato. Antiguamente los pobladores de este municipio, chichimecas de origen, denominaban a este enigmático lugar como Maxichu, que significa la hermandad de mi abuela. El pueblo Sichu es habitado por chichimecas. Entre las tradiciones artesanales que se desempeñan en el lugar, se encuentra la elaboración de guaraches tejidos, ayates de ixtle y morrales con diferentes diseños. Su gastronomía se destaca en la elaboración de dulces de chilacayote, calabaza y biznaga. Si decides ir a visitar este enigmático lugar, puedes ser partícipe de tradicionales fiestas durante Semana Santa, como la feria regional que se celebra el 4 de octubre, el tradicional Día de Muertos que es el 1 y el 2 de noviembre. En esta feria regional se realiza una misa dedicada al patrón San Francisco de Asís. La misa se celebra a las 12 del día y en la noche queman un castillo y hacen bailes. En el Día de Muertos se acostumbra a colocar una ofrenda en honor a sus difuntos. En su ofrenda colocan alimentos que ellos consumían, una foto de ellos y se visitan en los panteones. Después de esto hacen una misa que se lleva a cabo a las 2 de la tarde en el panteón. Por último está la celebración de Año Nuevo que se celebra con bailes por diversos grupos huapangueros. Este baile comienza entre las 12 de la madrugada del 31 y termina hasta el 1 de enero a las 11 de la mañana.